Buenos días, mi nombre es Diana de Los Ángeles Pereira Casanova, soy de tercer cuatrimestre de Grupo A con la materia Pedagogía 1. El docente que me corresponde es la maestra Fátima del Rosario Chimarín. Hoy les voy a explicar lo que es las teorías pedagógicas de los siguientes pedagogos: María Montessori, Jean Piaget, Ovid de Crowley y Froebel, y también cómo es que es su impacto en los sus trabajos en el aula de los niños. Bueno, comencemos con el primer pedagogo, que es María Montessori. Les voy a hablar un poco de su biografía. Bueno, su nombre real es María Tecla Artemisia Montessori. Nació el 31 de agosto de 1870. Fue una educadora científica, médica, psiquiátrica, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana. Nació en Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa, y su esposo fue Giuseppe Montesano, que fue psiquiátrico y profesor de ella, y tuvieron un hijo llamado Mario. Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales. ¿Qué quiere decir? Con los niños que tienen problemas al momento de leer y escribir, y aplicó métodos experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. También desarrolló sus propios métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. También, a través de su práctica profesional, llegó a una conclusión de que los niños se construyen a sí mismos a partir de elementos del ambiente. Y para comprobar esa conclusión, volvió a las aulas universitarias a estudiar psicología en 1906. También decidió hacerse cargo durante el día de 60 menores cuyos padres trabajaban. También fundó la Casa de los Niños y desarrolló ahí lo que se llamaría el método Montessori de enseñanza. Falleció en Holanda en 1952 a los 82 años de edad, pero su pensamiento sigue vivo en las muchas instituciones educativas alrededor del mundo que aplican su método. Bueno, sus principios básicos de la metodología Montessori. Comencemos con la mente absorbente. La mente absorbente de los niños posee una capacidad maravillosa y única. Los niños aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia. Ese también es que los niños tienen capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo su vida psíquica. Montessori los comparó con una esponja, ya que esa diferencia es que la esponja tiene una capacidad de absorción limitada y la mente del niño es infinita. Y también es que el saber entra a la cabeza del niño por el simple hecho de vivir. El segundo principio son los periodos sensibles. Estos periodos son los niños que pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo que los rodea. También el método Montessori identificó 4 periodos de máxima sensibilidad para que el niño tenga un aprendizaje adecuado. El primero es periodo sensible para el lenguaje. Este comienza desde que el niño nace hasta los 6 años. El segundo es el periodo sensible para el orden, que es de los 2 y 4 años. El tercero es el periodo sensible del movimiento, que igual es desde que el niño nace hasta los 6 años. Y el último es el periodo sensible por las habilidades sociales, que es a partir de los 3 años hasta los 6. Estos 4 tipos de periodos ayudan a los niños a tener un buen pensamiento. ¿Y cómo es que ayuda el método Montessori a tener cómo adquiere esos conocimientos el niño? Bueno, como tercer principio está el ambiente preparado. Este se refiere al ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En este se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a la necesidad de orden y seguridad. El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. También son espacios luminosos y cálidos, que pueden incluir el lenguaje, plantas, arte, música y libros.
Los materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. En este principio se hace que el niño se sienta cómodo para que pueda aprender a gusto y adquiera esos conocimientos más fáciles. Por último está el principio del rol del adulto. En este principio, en la filosofía Montessori, el adulto debe de guiar al niño y darle a conocer el ambiente de una forma respetuosa y cariñosa. También el educador o el docente está al servicio del educando y por lo tanto debe de cultivar la humildad para caminar junto al niño y que el niño aprenda de él. En este principio, el adulto o el docente debe de guiar al niño para que aprenda nuevos conocimientos. Y a pesar de que aprenda esos conocimientos, el adulto debe de hacer que el niño aprenda de él y que aprenda de manera correcta y de buena forma. Bueno, la importancia de los materiales didácticos. María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o también en grupos para poder participar en la narración de cuentos, trabajos cooperativos, cantos, actividades lúdicas en libre. En general, todos estos materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los 4 valores que son funcionales, experimental, de estructuración y de relación. En este caso, los materiales didácticos servían para que los niños pudieran resolver los problemas que tenían en el aula y poder participar cada vez que el docente lo pedía. Los materiales didácticos agrupados por cada sentido. El primer sentido es el oído. En el discernimiento de los sonidos son con cajas metálicas, campanillas, silbatos y xilófonos. Como dices, son materiales los cuales el niño podía escuchar y se relacionaba con el sentido del oído. La vista, percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. El tacto tiene en cuenta el material Montessori, el sentido táctil en todas sus formas, así como el sentido térmico y también la percepción de las formas que se utilizaban con botellas. El olfato y el gusto se relacionan porque en el olfato eran botellas de olores y en el gusto, en vez de botellas con olores, utilizaban botellas de sabores. La relación que se tenía estos materiales didácticos con el gusto, con los sentidos, era que se relacione esos materiales con los sentidos que tenían los niños y así poder que cada niño diferenciaba qué sentido tenía y con qué material se podía utilizar. Bueno, los principios educativos para el método Montessori. Estos principios ayudaban a que tanto el alumno y el docente descubran conocimientos nuevos y así el estudiante más que nada pueda adquirir conocimientos de forma fácil. El primero es aprendizaje por descubrimiento. El segundo, preparación del entorno educativo. El uso de materiales específicos. El cuarto, elección personal del alumno. El quinto, aulas para grupos de edad. El sexto, aprendizaje y juego colaborativos. El séptimo, clases sin problemas. Y el último, profesor como guía y supervisor. Esos principios, como ya había dicho al principio, ayudan al alumno a que se encuentre estable en su aula y que pueda adquirir conocimientos adecuados y también les sirva para adquirir esos conocimientos fácil y como María Montessori decía, que absorban esos conocimientos sin ningún límite, que sea infinito. ¿Cómo es que van absorbiendo esos conocimientos que van aprendiendo? Bueno, como por último de ese pedagogo que es María Montessori, les voy a decir cómo es que su trabajo ha impactado en las aulas educativas de los niños actualmente.
En las aulas educativas actualmente favorece la independencia y autonomía del niño y se trabaja mucho en las aulas el juego. Lo que hace es que despierte la curiosidad del niño y la inclinación natural hacia ese juego que le están poniendo, y también para que se diviertan, ya que en la etapa o edad que está viendo María Montessori es infantil, y es lo que les hace llamar la atención a los niños. Es lo que es los juegos, que se diviertan. Así que en la actualidad el método Montessori en el aula de niños es que se trabaja mucho el juego para la independencia y la autonomía del niño. Bueno, seguimos con el siguiente pedagogo, que es Jean Piaget. Su nombre real fue Jean William Fritz Piaget. Nació en Suiza el 9 de agosto de 1896. Fue psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo y creador de la epistemología genética. Y también fue famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, donde fueron sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Fue el hijo mayor de Arthur Piaget y de Rebecca Jackson. A sus 11 años estudió lo que es biología y la atracción por los moluscos. A través de los años le empezó a llamar la atención lo que es el psicoanálisis, lo que fue comenzando lo que es ahorita Piaget. En 1921 se casó con Valentina Châtenay y tuvieron 3 hijos, los cuales tuvieron como nombre Jacqueline, Lucienne y Laurent. En este caso, Piaget se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que niños más grandes y adultos no mostraban. Piaget creó el Centro Internacional por la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte en 1980. Bueno, su influencia en la pedagogía. Jean Piaget fue el primer psicólogo evolutivo interesado de manera literal en escuchar la voz de un niño, para que en base a sus respuestas se diseñaran diversas propuestas teóricas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la influencia que tuvo con la pedagogía le interesó mucho los pensamientos que tienen los niños, ya que eran diferentes a los de un adulto. Las distintas investigaciones que tuvo fue que fueron llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil. Como ya le había dicho, le había gustado el pensamiento que tenían los niños, y también le permitió a Jean Piaget poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye progresivamente, sino que además se desarrolla a lo largo de la vida, pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel de adulto. Jean Piaget realizó lo que es un esquema cognitivo. Eso quiere decir que se basa en la adaptación del niño a su entorno en el que él está. En esta adaptación se divide en dos, lo cual es asimilación y acomodación. Primero comencemos con la asimilación. Eso significa que el niño tiene un conocimiento, pero al momento de llegar a otro lugar encuentra otro conocimiento nuevo. Así que trata de asimilar, que a pesar de que haya diferentes conocimientos, siempre tendrá el mismo concepto o el mismo resultado. La acomodación es después de asimilar que hay una nueva forma, pero con el mismo concepto. Entonces el niño empieza a acomodar en su esquema, que habrá formas distintas de conocimiento, pero siempre se van a relacionar una con la otra. De igual forma, la asimilación y la acomodación para Piaget se relacionan. ¿Y por qué? Porque eso se le hace equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio consiste en que la asimilación y acomodación tenga un equilibrio perfecto para que el niño tenga un esquema cognitivo adecuado y no esté enredado. Para que el niño pueda tener una balanza entre la asimilación y acomodación, para cuando le tenga otro conocimiento nuevo, sea eficaz y no enredadizo. También hizo experimentos. Piaget se dedicó a estudiar un pequeño grupo de niños en lugar de grandes cantidades de niños, ya que con el objetivo posible de evitar crear grandes tablas estadísticas, ya que eso no le gustaban a él. Ese pequeño grupo fueron sus hijos, ya quienes hemos mencionado, quienes forman parte de su investigación y experimentación. Les diré una experimentación que realizó Piaget, la cual fue la entrevista clínica.
Esta analiza las preguntas sobre conceptos de estructura lógica que había dejado que la respuesta de los niños. Esta entrevista era de preguntas abiertas. No se sujetaba a ninguna serie de leyes para que los niños pudieran abrirse de manera completa y así computar más las tendencias que tenía Piaget. Ahora sí comenzamos con la teoría cognitiva. La teoría cognitiva de Piaget, lo cual es que descubre estados de desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia. En esta se desarrolla durante las estructuras psicológicas que se desarrolla a partir de los reflejos innatos que se tienen. De igual forma, Piaget divide el desarrollo cognitivo en 4 periodos importantes según la edad. Comencemos con el primero, que es la sensomotora, que son de los 0 a los 24 meses. En este periodo es la conducta del niño que realmente es motora. Este nos representa internos acontecimientos y ni piensa mediante conceptos. En esta etapa de la sensomotora les quiero dar a entender que los niños todavía no piensan adecuadamente y tampoco tienen un concepto tal cual. La segunda es la preoperacional, que son de 2 a 7 años de edad. En esta etapa es cuando es el pensamiento y el lenguaje que gradúa la capacidad de pensar simbólicamente al niño, que también imita objetos de conducta. Puede ser dibujos, imágenes, juegos, tal vez el desarrollo de su lenguaje. El tercero son las operaciones concretas, que son de los 7 a los 11 años. Este ya es el proceso de razonamiento del niño, ya que puede ser lógico para poder de aplicarse a problemas tanto concretos y reales. Y también se puede decir que estos objetos imaginados que ya han visto, también oído, tocado, puede ser que siguen siendo algo místico o no real, pero el pensamiento abstracto todavía tiene que desarrollarse. Y por último está la operación formal, que en esta etapa ya es un adolescente, lo cual ya puede lograr ese pensamiento abstracto, donde tiene conocimientos que son concretos y también pueden ser observados, que permiten emplear los razonamientos lógicos, tanto inductivo y deductivo. Bueno, como último punto para acabar este pedagogo que es Jean Piaget, el impacto de su trabajo en el aula de niños es que el docente deja que el niño sea libre. ¿Cómo libre? Sino cuando le pone actividades acerca de esto, deja que el niño haga sus conocimientos como él quiera. Y actualmente en las escuelas siempre se están basando en la teoría cognitiva de Jean Piaget según la edad que tenga el niño. No siempre se pasan de una a la otra, porque es incorrecto, porque los niños tienen sus etapas. Así que las escuelas actualmente usan mucho lo que es su teoría cognitiva. Así que lo que podemos decir de este punto es que actualmente se utiliza lo que es que el niño sea libre a su edad y que se pongan métodos adecuándose a la edad que tengan. Comencemos con el tercer pedagogo, que es Ovid de Crowley. Su nombre real era Jan Ovid de Crowley. Nació el 3 de julio de 1871 en Bélgica. Primero estudió lo que fue las ciencias naturales, ya que lo aficionó tanto, porque un profesor de química le permitía hacer experimentos en el laboratorio. Su trayectoria a la pedagogía fue que empezó a trabajar como auxiliar con el profesor Glorieux, lo cual se dio cuenta que había la necesidad de crear instituciones con los niños que tenían una necesidad especial, y fundó una institución en 1901 y otra en 1907, la cual se llamaba Escuelita de la Ermita. La dirección de ambas instituciones fue fecundada por
el pedagogo, y murió en Bélgica en 1932 a los 61 años de edad. Sus métodos y principios de Crowley. Su método de Crowley. En este método, la necesidad del niño permite sus intereses y le atrae su atención. Tenía características de esta metodología. Una de ellas era la observación del niño real, o también el fundamento de su didáctica y su pedagogía, que era científica. El método de Crowley se basaba en la necesidad que necesitaba el niño para poder estudiar en una escuela a pesar de sus dificultades que tenía. El método de enseñanza que él tenía era el centro de interés y la globalización. El centro de interés era el respecto de la aspiración que tenía el niño, que podía llamarse la forma intelectual que él tenía, y ese se dividió en 3 ejercicios que de Crowley decía que podían hacer los niños. El primero era la observación, que era con objetos o situaciones reales. La segunda era la asociación, la cual era las reacciones que tenía el niño. Y el último era la expresión, como dice su nombre, era la expresión que tenía el niño acerca a trabajos que le ponía de Crowley. El segundo método era la globalización. Este método de enseñanza era pedagógico y psicológico. Era que el niño percibe un mundo como un todo y no dividido por partes. O sea, el niño piensa que es todo, no se divide en uno, en 2 partes, es un todo. Y así el aprendizaje de ese niño se basa mucho en su comprensión. De igual forma, de Crowley tenía un juego educativo. Según para él, era un sistema que se basaba en los centros de intereses que ya había dicho. De Crowley une el trabajo con el juego para mejorar la forma de aprender del niño. De igual forma decía que el juego era necesario para el niño para que introduzca el programa escolar y las clases que eran como especies de talleres. Y también beneficiaba al niño la atención, retención y comprensión. De igual forma, decía que había un modelo de agrupamiento de niños. Era la valoración de los intereses del niño. Como dice su nombre, agrupaba a niños dependiendo del interés que ellos tenían. Tenía varias necesidades. El niño para de Crowley tenía 4 principales necesidades. Una de ellas podría ser la de alimentarse. Hay 2 que se relacionan mucho, que es la de defenderse tanto los peligros y enemigos y los problemas externos, ya que el niño de todos modos al momento de crezca tiene que tener ese aprendizaje, esa defensa para cualquier cosa que le suceda, él sepa defenderse, y también que trabaje solitariamente y espiritualmente con sus compañeros. La de Crowley tenía unas características para que el aula del niño sea perfecto. ¿Cuál quiere decir esto? Que no tiene que ser un ambiente muy apagado, por lo mismo porque el niño necesita aprender. Y entonces si el niño necesita aprender, necesita un ambiente o el aula donde debes de estar bien preparado. Una de esas características era las zonas verdes. Él pensaba que si tenían zonas verdes el aula, deberían tener mascotas domésticas para que los niños puedan aprender a cuidar de esas mascotas domésticas. Y también las paredes debían de ser blancas para que los niños pudieran a ayudar
a decorarlo y sea la imaginación de ellos. Los aportes que tuvo en la educación infantil, ya que estamos hablando de este entorno, se podría decir que era la base de educación, ya que era muy importante que tendría los docentes una base para que el niño pudiera entender lo que es de los conocimientos que se le está proporcionando. Bueno, como por último punto de este pedagogo Obi de Crowley, el impacto de su trabajo en el aula de los niños en la actualidad es que el docente deje de que el niño aprenda en su entorno, cuide las cosas que hay en su entorno y participe en el aula. Como ya le había explicado, de Crowley siempre decía que sus niños hicieran sus actividades en la naturaleza, ya por lo que pasó él. Así que en la actualidad lo que se está haciendo ahorita es que los docentes, los maestros o tanto la escuela deje que los niños aprendan en el aire libre, o que aprendan a cuidar aprendan a diferenciar y a cuidar lo que se les está dando. Seguimos con el cuarto y último pedagogo, que es Friedrich Froebel. Nació el 21 de abril de 1782 en Turingia. Fue el hermano menor de 6 hermanos. En 1837, Froebel fundó lo que es el Kindergarten, donde se hacía y aprendía a través de juegos, cantos y manualidades. En 1843, Froebel publicó lo que es Canciones Maternales, donde traía una serie de canciones para los niños de los primeros meses para que encontraran sus sentidos. Murió el 21 de junio de 1852 a los 70 años de edad. Concepto de hombre según Froebel. Bueno, Froebel, según para él, el hombre poseía rasgos y cualidades que lo hacían caracterizar como inteligentes, intelectuales, lo que le permitía elegir libremente su camino. Froebel estaba convencido de que el hombre estaba en continuo perfeccionamiento para que a lo largo de su vida tenga la posibilidad de conocer, actuar y crear cosas. Froebel utilizó métodos para la educación infantil y se dividían en 3 métodos. El primero era el método en cuanto a la forma de razonamiento. Ese se dividía en 2, en el deductivo y en el inductivo. El segundo método era la organización de la materia, y ese nada más se dividía en 1, la cual era el método basado en la psicología del alumno. Y el último era el método en cuanto a las actividades externas del alumno. Ese se dividía en 2, el método pasivo y el método activo. Principales principios en la educación según Froebel. Según Froebel, tenía 5 principales principios, la cual ayudaba al alumno a tener una educación adecuada. El primero era el paidocentrismo. El segundo era el principio de unidad. El tercero era la educación de valores, que se realizaba a través de juegos. El cuarto era el naturalismo y el quinto era el activismo. De igual forma, estos principios ayudaban a la educación al niño para que aprendiera mejor y lo que vayan adquiriendo lo vayan reconociendo tal cual era. La fundación del Kindergarten de Federico Froebel. ¿Cuál fue el fin de este jardín de niños o este kinder?
Para Froebel era necesario que los niños aprendieran con juegos simbólicos, que salieran al aire libre, cantaran, actuaran, jugaran. O sea, el fin de este kinder es que Froebel quería que los niños aprendieran de otra forma a los que otros pedagogos o autores tenían. Como ya se había explicado, hay algunos pedagogos que lo hacían a través de preguntas o de cuidar cosas. Para Froebel era necesario que los niños se diviertan tal cual su edad, por eso es que ponía juegos, o para eso creó esta escuela, para que se viera que los niños tengan esa diversión según la edad que tengan, no que se estén adelantando a cosas que no eran. Por eso es que era muy importante realizar este jardín de niños para Froebel, ya que así enseñaba al mundo que el niño debe divertirse y aprender como a su edad lo decía. Bueno, Froebel realizó unos dones, los cuales eran los ejercicios de los sentidos a través de juegos. El material que él usaba, pensaba que cuando el niño lo manipulaba no cambiaba de una forma. Y también para Froebel todos los sentidos se hacían en uno, que era el tacto. El primer don era la bola de hilo de colores. En este caso se hacían 6 bolas de colores, tanto el color que quieran. Y aquí se hacían a la edad de 1 a 2 años. En este caso, Froebel quería que los niños aprendieran a sentir la forma de lo que le están dando del hilo, que también qué color es el que tiene. El segundo don es la esfera, el cilindro, el cubo. En este caso, Froebel quería que los niños de 3 a 4 años sintieran la manipulación y la diferenciación que tenían esos tres materiales que les daba. El tercero era el cubo dividido. En este caso, Froebel lo dividía en 8 partes para que los niños tuvieran ese sentido de tocar cómo es que este cubo era de uno, se dividía a varias partes pequeñas. El don 4 era prismas rectangulares. Este es lo mismo que el don 3. Lo dividían en 8 prismas rectangulares para que el niño sintiera cómo es su forma, cuántas partes tiene y cosas al respecto. El don 5 se relaciona con el 3 y el 4, ya que son cubos y prismas rectangulares. Igual se dividían los dos en 21 partes, unos en 3 y otros igual en 3. Y este era a partir de los 5 años. Este era para que diferencien cómo se siente uno y cómo se siente otro. Antes solo era uno por cada uno. Ahora es para que los niños diferencien ya teniendo los dos al mismo tiempo. El don 6 son los bloques de construcción. Como su nombre lo dice, igual es a partir de los 5 años. De los bloques de construcción son pequeños bloques donde el niño va construyendo acorde como él vaya pensando. Si piensa que cubo va primero o no, eso ya va adquiriendo ese conocimiento que el niño tiene. El don 7 son las piezas de parquet. Esas son tablas tanto grandes y chicas, las cuales el niño siente que tiene varias formas geométricas y las puede diferenciar. El don 8 son palos y aros. Este es el proceso de abstracción de una superficie. ¿Qué quiere decir? Aquí ya cambia en la forma en que hemos visto anteriormente con los otros dones, sino que ya el aro ya tiene una superficie, ya tiene algo en medio que se puede atravesar, y ya el niño va conociendo cada vez más que no siempre va a haber figuras geométricas o se va a sentir lo mismo, sino que puede haber otras similitudes, pero tienen otro diferente material o tienen otra forma de sentir.
Y por último está el do 9, que es el punto. Los puntos no tienen una dimensión, solo tienen posiciones. ¿Qué quiere decir? Que el niño esta vez, en vez de sentirnos un prisma rectangular, uno circular o algo redondo, algo plano, va reforzando de que igual hay puntos en esta vida y se siente diferente. Tendrá una figura geométrica que es la del círculo, pero va a tener más profundidad a lo que es un círculo normal. Bueno, como último punto de este pedagogo, que es Federico Froebel, es que el trabajo que hizo y en la actualidad se utiliza en el aula de los niños es que ayuda mucho los dones que él puso. Porque el niño, a través de su edad, va haciendo lo que es el sentido del tacto. Como ya había explicado Froebel, para él el único sentido que es el tacto. Entonces, ahorita en la actualidad, los docentes ponen juegos didácticos o materiales didácticos que solo se relacionen con el tacto, para que los niños empiecen a diferenciar cuál es la textura, el material o cosas parecidas de un material que se está poniendo el docente. Así que para el impacto que tuvo ahorita en las aulas es que los docentes estén poniendo actividades de sentido del tacto para que los niños empiecen a diferenciar en esa parte. Bueno, como en conclusión de todos estos pedagogos y sus teorías pedagógicas, cómo su trabajo ha impactado en la actualidad, siempre hay que recordar que cada uno tiene su diferente pensamiento a través de los niños y cómo es que lo realizaban en su época. Pero siempre es importante realizar actualmente, si hay hijos, sobrinos, primos aquí en la casa o en la escuela, ya que ahí es mayormente donde se abarca. Siempre es importante abarcar cada punto de vista de cada pedagogo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea muy diferente cada uno le sirve a cada niño, ya que cada niño es muy diferente a uno del otro, así que uno aprende de una manera, otro aprende de otra. Por eso es importante abarcar todo lo que nos dicen los pedagogos y cómo es que abarca su teoría. Hay que conocerla para poder aplicarla, no puedes aplicar porque lo escuchas nada más así. Es importante tener en cuenta que en la educación se tiene que poner se tiene que abarcar estas 4 importantes de formas de aplicar a los niños, ya que así podemos desarrollar su conocimiento y a través de los años ya sabrán cómo desarrollarse ellos mismos. Eso sería todo y gracias.